Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Junuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de guiarlos en esta materia de Derecho Fiscal, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a dar inicio con la sesión. Vamos a comenzar platicando un poquito de lo que es el derecho fiscal, pero sobre todo, bueno, primero vamos a aterrizarlo en dónde se encuentra ubicado el derecho fiscal como tal, ¿no? Eh, pero, pues bueno, previamente me gustaría comentar algunos antecedentes precisamente sobre el derecho fiscal. Perdón, creo que les dije derecho fiscal internacional, ¿no? Es derecho fiscal como tal. Bien, como ustedes saben, pues bueno, tenemos la obligatoriedad de contribuir al gasto público de lo que es desde lo que es el artículo 31, fracción cuarta de nuestra propia Constitución, en donde se especifica precisamente que, bueno, pues tenemos esa obligación de contribuir al gasto público hoy en día, ¿no? Pero vámonos un poco más atrás, desde la parte de los aztecas, a lo mejor, en donde, y a lo mejor no enfocándonos a México, en todo el mundo, pues había ciertas jerarquías sociales, ¿no? Que precisamente pues eran determinados por el más fuerte, es el que gobernaba, y bueno, se tenían que ofrecer los tributos, recuerdan ese concepto, tributos, por eso hay como que un vínculo muy especial entre el derecho fiscal y el derecho tributario, de ahí vienen sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en los aztecas, pues el antecedente más antiguo que nosotros tenemos es precisamente estos famosos tributos, estos tributos que están contemplados dentro de nuestros códices, eh, el cual, pues bueno, obligaba a lo que era todo el pueblo, no todos los súbditos, a otorgar una ofrenda al rey a cargo de ciertos beneficios para la comunidad. Entonces, pues bueno, en esa época la idea era pues mantener ese registro de las tribus, proporcionarles pues cierta seguridad o a lo mejor ciertas cuestiones que el rey le otorgaba a sus súbditos. Dentro de la etapa colonial, pues bueno, vino una conquista de lo que fue ya la monarquía española y no conforme a esos tributos que cobraba el rey, pues bueno, llegan también obviamente los aztecas y empezaron a hacer esa parte del trueque, ¿no? A cambiar esa recaudación por pues animales, por flores, por joyas sobre todo, ¿no? Por alimentos y pues también había esa otra parte de los tributos adicional al trabajo físico que tenían, ¿no? Con la esclavitud. Llega la independencia, nos liberamos de esa parte de la esclavitud, pero ¿qué creen? Que viene la parte de los aranceles, pero ahora por parte del gobierno, ¿no? Seguimos con lo mismo, establecido precisamente, sobre todo se enfocaban a las aduanas, ¿no? A esas aduanas marítimas y pues bueno, había pago de ciertos derechos. Cuando llega Santana, recordarán ustedes que hay algo muy común en ese gobierno de Santana, en donde se cobraban precisamente los tributos por tener ventanas, por número de animales, eran de hecho eran cuestiones abusivas, demasiado abusivas. Ustedes a lo mejor son muy jóvenes, no tengo el gusto de conocerlos, espero que después podamos conocernos ya de manera visual, pero este presidente Santa Anna, de hecho, se recuerda o se caracteriza porque fue uno de los gobernantes que, pues bueno, impuso lo que eran unos tributos o unos impuestos, unos aranceles demasiado absurdos y excesivos, ¿no? Les decía yo, desde el número de puertas que tú tuvieras, del número de ventanas que tú tuvieras, pues bueno, tenías que pagar, incluso también la parte de las mascotas, ¿no? De los perros también tenías que pagar por el número de perros que tú tuvieras, adicional a los impuestos que tú tenías que cubrir, ¿no? Llega entonces este señor Benito Juárez y entonces en su etapa presidencial, pues cambió toda esta parte de los impuestos
y creó lo que era la catastro, ¿no? El catastro de la República y se establece primero que nada esa división de las hipotecas y también un antecedente de él, bueno, fue que quitó también estos impuestos absurdos que eran de Santana, pero dejó la parte de la Lotería Nacional. Viene el porfiriato y regresamos otra vez prácticamente a lo mismo, ¿no? Aquí se vieron, pues nos vimos o se vieron afectados en aquel entonces, pues los malos manejos por parte de la administración pública dentro de los cambios de gobierno que vino de Porfirio Díaz, bueno, se duplicaron los impuestos, y bueno, también eran unas cargas o unos cobros excesivos por parte de este porfiriato que, bueno, duró también muchos años. Viene también la revolución, a raíz de todo ello, pues cae la dictadura del porfiriato, entonces, pues se genera un desorden social, completamente social, porque, bueno, ya no había ahí una cabeza, ¿no? Ya estábamos como luchando por esta parte de no ser, de no pagar tanto de manera excesiva, ¿no? Y de si que tú trabajabas algo, pues era tuyo, no tenías por qué cubrir algún pago adicional. Entonces, pues aquí se buscó en esta revolución reorganizar lo que era la parte de la hacienda, ¿no? De la hacienda pública y pues bueno, se buscaba que hubiese también esta parte de la inversión de los bancos y todo ese show. Entonces, pues bueno, viene en esta etapa. Ya en la etapa moderna, actualmente podemos decir que, bueno, pues si bien es cierto que no lo aceptamos en totalidad, pues bueno, ya nos acostumbramos a esa parte de la hacienda de México, en donde dentro de, les mencionaba yo en un inicio, el 31 fracción cuarta constitucional, que nos establece que debemos de contribuir al gasto público para qué, bueno, para fomentar ese desarrollo del país, ¿no? Para crecer. Se van a utilizar las contribuciones en desarrollos de obras, en proyectos, en infraestructura, en educación, en salud, ajá, en seguridad, y pues bueno, ese es el fin al cual van dirigidas nuestras contribuciones. Entonces, es por ello que se busca esa obligatoriedad, es por ello que se ha buscado también adecuar, modificar todas las leyes fiscales que precisamente emanan de la Constitución y que jamás serán contrarias a la misma. Entonces, pues eso podríamos comentar que es la parte de la evolución, ¿no? que hay de este derecho fiscal, porque quería aterrizar precisamente a él, al concepto que podemos ver aquí en este slide que les estoy presentando, en donde, pues bueno, el derecho fiscal es una rama del derecho público, como pueden ustedes verlo aquí, en donde perdón, es una rama del derecho administrativo, bueno, del derecho público, pero se encuentra dentro del derecho administrativo y financiero. Ahí, justamente aquí, encontramos al derecho fiscal. Es por ello que tiene este vínculo tremendo con la parte financiera, administrativa y el tema público, ¿no? Porque es una rama del derecho público dentro del derecho administrativo, también, por supuesto, del derecho financiero, ¿no? Emana de este derecho financiero. Y bueno, lo vamos a conceptualizar como el conjunto de normas jurídicas que sistematizan y regulan los ingresos fiscales del Estado. Estas normas jurídicas comprenden el fenómeno fiscal como actividad del Estado, a las relaciones entre este y los particulares y a su repercusión, perdón, sobre estos últimos. Entonces, pues bueno, ese es nuestro concepto del derecho fiscal. Espero que nos haya quedado clara esta parte, ¿no? Ahora vamos a hablar antes de llegar a la clasificación de los impuestos, me parece que en su guía tienen la parte de los ingresos del Estado. Estos ingresos del Estado, pues bueno, van a tomar forma en lo que son los impuestos, las tasas o los famosos empréstitos. Ujú. Entonces, pues aquí tenemos también ya una clasificación bueno, hay muchas, se me hacen las más sencilla y la más fácil para poderles compartir. Ustedes en suya tendrán una más completa de lo que es la división de economía y comercio, pero aquí, bueno, podemos decir que los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los indirectos serán aquellos que graban, perdón, los actos y el consumo, los actos como la introducción de mercancía o la salida de mercancía, y el consumo, las transferencias como una compraventa. Los impuestos directos pueden ser personales o reales. Los personales van a enfocarse sobre las personas, como su nombre lo indica, y los reales sobre las cosas. Van a grabar las cosas.
Eh, Esto es la parte importante. Ah, ¿qué podemos? Bueno, es que quiero seguir comentando más de los impuestos antes de pasar a esta parte de los principios constitucionales. ¿Cuál sería nuestra definición del impuesto? El Código Fiscal de la Federación, dentro del artículo segundo, precisamente, es en donde nos define los impuestos y especifica que son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, previstas por las mismas que ya han sido señaladas dentro de la fracción 2, 3 y 4, me parece, que son las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y nada más, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, esos serían los impuestos. Son entonces las contribuciones que están establecidas en ley y que debemos de pagar tanto personas físicas como morales, ¿no? Que estemos en la situación jurídica o de hecho. Ya hay otras personas que, bueno, definen de otra manera, como por ejemplo de la Garza, ¿no? Que dice que el impuesto va a ser una prestación tributaria obligatoria exigible. Eso es. Dentro de las características que podemos comentar de los impuestos, pues es la cantidad que constituyen la obligación, que deben de ser establecidos dentro de la ley como lo marca el mismo código, que debe ser proporcional y equitativo a cargo de personas físicas y morales, que se encuentren en la situación jurídica y de hecho, y que deben destinarse para cubrir el gasto público, ¿no? También dentro de los impuestos podemos comentar que pues hay sus famosos elementos básicos del impuesto, ¿no? Son muy importantes ya que sin ellos el mismo impuesto no existe y también estos elementos se encuentran dentro del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, 5, perdón, que menciona estos elementos que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Son 5 y son básicos. El sujeto, pues bueno, puede ser un sujeto activo, pasivo, que es el que va a cubrir los tributos. El objeto va a ser la actividad o la cosa que está señalada dentro de la ley. La fuente va a ser el monto de los bienes de la riqueza de una persona, ya sea física o moral, como lo hemos comentado. La base será el monto gravable sobre el que se va a determinar el impuesto. La unidad va a ser, pues, aquella unidad monetaria, por así decirlo. La cuota es el dinero que se recibe por una unidad tributaria y la tasa o tarifa, bueno, pues ya serán las establecidas dentro de la ley, por ejemplo, de ISR para el pago de las personas físicas y para el pago de las personas morales, ¿no? El 30 directo sobre coeficiente de utilidad a las morales y para las personas físicas nos iríamos a esa parte de las tablas o tarifas. Em, ya hablamos de los impuestos directos e indirectos, entonces vamos ahora a comentar un poquito sobre lo que son ahora sí aquí, los principios constitucionales. Y bueno, vamos a comentar qué serán estos principios constitucionales. Pues bueno, si bien es cierto, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, los principios en materia tributaria pues van a ser un orden jurídico fiscal que precisamente emanan del 31 fracción cuarta, donde nos dice que es una obligación contribuir al gasto público. De tal suerte que todos estos principios que estamos viendo aquí se encuentran contemplados dentro de la Constitución y son estos 5. El principio, perdón, de generalidad e igualdad. El principio de generalidad, pues, es en donde nos establece, vamos a desmenuzar este 31 fracción cuarta, que establece, son obligaciones de los mexicanos, 2 puntos y aparte, fracción cuarta, contribuir al gasto público. Entonces, este principio de generalidad nos dice, son obligaciones de todos los mexicanos. Entonces, aquí se está dando este principio de generalidad desde el momento que está generalizando esta obligación para todos los mexicanos, ¿de acuerdo? Todos los que seamos mexicanos, pues bueno, estamos obligados a contribuir al gasto público. Después de este principio de generalidad que nos está diciendo que son obligaciones de los mexicanos, eh, lo marca de manera
generalizada, obligaciones de los mexicanos, viene el principio de obligatoriedad, ajá, bueno, generalidad e igualdad, le llamamos así, en donde dice precisamente son obligaciones de los mexicanos. Viene la garantía de audiencia. Este principio de garantía de audiencia es en donde establece que contribuir al gasto público así de la federación. Ajá, ahí se da ese vínculo precisamente entre el gasto público y la contribución es mi garantía de audiencia. El principio de garantía de proporcionalidad y equilibrio nos lo marca el concepto, son obligaciones de los mexicanos, contribuir al gasto público, así de la federación, estado, municipio en que residan, de la manera proporcional. Cuando dice de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes, ahí es donde precisamente se da ese principio en donde se van a distribuir las cargas tributarias tomando en cuenta la capacidad de pago individual de cada uno de los contribuyentes. No va a pagar lo mismo una persona moral que una persona física, ¿no? Ahí es donde viene esa proporcionalidad. Esa equidad, pues bueno, vendrá para que todas las personas físicas, pues obviamente vamos a pagar lo mismo, pero en función a tablas, por ejemplo, y tarifas, ¿no? Viene el principio de legalidad, en donde dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, estado, municipios en que residan de manera proporcional y equitativa, en que dispongan las leyes. En que dispongan las leyes será mi principio de legalidad. ¿Por qué? Porque viene en función a la división de poderes, ¿no? Es el acto legislativo y la facultad del Congreso de la Unión, por lo cual solamente va a poder emitir leyes de forma, en sentido formal y en sentido material. Ahí está el principio de legalidad. Y el principio de no retroactividad, pues bueno, este principio se refiere precisamente a que de hecho, desde el principio dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, bla, bla, bla. Entonces, este principio de no retroactividad quiere decir que como ya está contemplando a todos los mexicanos y no podrá darse algo retroactivo. Hay una ley también dentro de derecho que nos dice que no se puede dar efecto retroactivo a ninguna ley si está perjudicando o si es en perjuicio de persona alguna. Entonces, desde ahí viene esta parte de que no habrá retroactividad, ¿vale? No habrá retroactividad, si nos está perjudicando. Y ya me acordé, tienen un ejemplo ahorita muy claro entre lo que es la parte de RIF y la parte de reciclo. Recuerden que cuando se creó el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, fue para durar 10 años dentro de ese régimen y apenas este año empiezan los famosos reciclos, régimen de reciclo. Simplificado de confianza, régimen simplificado de confianza, en donde establece que, bueno, también puede ser un reciclo si eras un RIF, pero dices, bueno, yo quiero seguir como RIF y terminar mis 10 años, entonces no es una obligación que yo sea un reciclo ahorita, puedo concluir como RIF y ya después me brincan a reciclo. Esa sería, por ejemplo, la aplicación de este principio de no retroactividad, ¿vale? Ok, vamos a hablar ahora de los efectos de los impuestos. Bueno, pues los impuestos también van a tener, por supuesto, sus efectos. Vamos a hablar del primero de ellos, que es la evasión fiscal. La evasión fiscal va a ser precisamente no pagar una contribución. El no hacer el pago de una contribución, no poder cubrirla, ¿no? Eludir esa obligación que se tiene. Esa es la evasión fiscal. Y bueno, se da pues porque simplemente la persona no lo quiere pagar. Esa es la evasión, así de fácil. No pago porque no quiero. Estoy haciendo un ilícito y bueno, también está tipificado como un delito, por supuesto. Tenemos también la parte de la elusión. La elusión, ¿qué creen? También es no pagar impuestos, pero la diferencia o la gran diferencia entre evasión y elusión fiscal es que la evasión es simplemente no pago porque no te quiero pagar. Y la ilusión es no pago, pero voy a buscar una estrategia que me ayude a pagarlo menos. Ajá, esa es la ilusión. Cuando yo estoy buscando alguna laguna de la ley, alguna mar dentro de la ley que me apoye para disminuir mi carga tributaria. No estoy pagando, pero bueno, utilizando como defensa o como estandarte la ley. La repercusión eh, es precisamente
cuando, bueno, lo podemos dividir en tres etapas, ¿no? Lo que es la percusión, la traslación y la incidencia. La percusión va a ser la obligación legal de un sujeto pasivo para que pague el impuesto. La traslación es el hecho de pasar el impuesto a otra persona, lo estoy trasladando. Y la incidencia es la persona que tiene que pagar realmente el impuesto. Entonces, la repercusión, por ejemplo, les puse ahí, pudiera ser el IVA, ¿no? Porque tiene estas tres partes, la percusión, la traslación y la incidencia, no se les olvide de esa parte. Y repito, la percusión es la obligación legal de un sujeto pasivo a hacer un pago, la traslación es el hecho de pasar ese impuesto a otra persona y la incidencia es que la persona que tiene que pagar realmente, es la persona que tiene que pagar realmente el impuesto como un IVA, por ejemplo, ¿no? Después tenemos otro concepto que es la famosa difusión. La difusión va a ser aquella que va a obligar a distinguir el anticipo y el pago del impuesto porque el verdadero contribuyente pues no va a ser el que va a satisfacer la cuota, sino a quien va a recaer definitivamente. Es decir, es el movimiento de extensión que van a realizar las contribuciones uniendo el precio de las cosas y de los servicios. Ujú. Por ejemplo, podemos irnos al 33 del Código Fiscal, ¿no? Es un ejemplo claro de difusión. Y la absorción es cuando existe la posibilidad de que un sujeto pasivo traslade el impuesto, sin embargo, no lo va a hacer porque su idea es pagarlo. No obstante, para que pueda pagarlo, decide aumentar la producción o disminuir el capital y el trabajo de los empleados para que haya por ahí a lo mejor una innovación tecnológica, ¿no? Esa sería la difusión, la absorción, perdón. Y estas son los 5 efectos que tienen los impuestos. Ujú. Ahora continuamos con lo que es la doble tributación. ¿Qué es la doble tributación? Bueno, pues esta famosa doble tributación es, nos lo dice aquí el slide, va a ser uno de los aspectos más relevantes de manera internacional y su finalidad es evitar mejorar la competitividad económica fiscal, ¿no? Pero bueno, esta doble tributación es la que se presenta regularmente de manera no solamente internacional, también nacional y su concepto tal cual sería pagar dos veces por el mismo impuesto. Ajá. Para ello, pues bueno, para poder evitarla necesitamos determinar el ámbito subjetivo de validez, determinar los impuestos objeto del convenio, el concepto de residencia para efectos fiscales, el establecimiento permanente y las medidas para poder evitar la doble tributación respecto de los diversos ingresos como las rentas inmobiliarias, los beneficios empresariales, la navegación marítima y aérea, las empresas asociadas, los dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, los trabajos independientes, los trabajos dependientes, los honorarios de directores, entre algunos otros más, ¿sale? Precisamente para evitar la doble tributación. Y bueno, para ello también existen estos tratados, como su nombre lo indica, para poder evitar la doble tributación o el doble pago impositivo, la doble carga impositiva. Em, Tenemos también algunos métodos de interpretación jurídica de la norma tributaria, como el método de interpretación estricta, el restrictivo, la extensiva y el analógico. Y bueno, rápidamente, por ejemplo, el método de interpretación estricta es en donde se interpreta al pie de la letra. ¿Sale? Es, por ejemplo, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, donde hablábamos que existe la parte de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, es en donde establece que esas disposiciones fiscales que van a establecer carga a los particulares y que señalan excepciones a las mismas, así como esas que están, como dice el artículo, así como aquellas que están señalando algo así, las infracciones y sanciones van a ser de aplicación estricta. Entonces, es a lo que se refiere este método de interpretación estricta, ¿no? El método de interpretación restrictivo es en donde se restringe el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se están encontrando incluidos dentro de un acuerdo de una redacción del texto. Por ejemplo, el indubio contra fiscum o el indubio pro fiscum. El indubio contra fiscum es un método de interpretación en donde tienen hoy en día fuertes partidarios y es
la que sustentan todavía algunos tribunales de Estados Unidos. Eh, el indubio profiscum son los partidarios que expresan que el Estado moderno no va a establecer las contribuciones para enriquecerse o acumular tesoros, perdón, sino para que se exigen quien los requiera, ¿no? Dentro de las necesidades públicas. Después también tenemos el método de interpretación extensiva, que se da cuando el tenor literal quedó rezagado respecto a la voluntad legal y en este caso hay que atribuir a las palabras un significado que va a rebasar su más amplia acepción. Los sistemas jurídico-penales, por ejemplo, contemporáneos prohíben tajantemente la utilización de la interpretación extensiva cuando ella se está perjudicando al reo, ¿no? Es decir, en la interpretación extensiva se van a buscar los argumentos, siempre los argumentos a pari, a fortini, a contrario, el famoso a contrario sensum, ¿no? Y el método de interpretación analógica, pues va a ser una de las herramientas interpretativas que la ley va a otorgar a un juez para poder superar las posibles lagunas jurídicas aplicando una norma a un supuesto de hecho distinto del que contempla basándose en la similitud entre ambos supuestos. ¿Sí? Entonces, esa sería como que la analógica. Bien, en nuestro siguiente tema hablaremos precisamente de lo que es el análisis del Código Fiscal de la Federación para conocer un poquito sus disposiciones generales y las sustantivas. Tengo aquí la estructura del Código Fiscal de la Federación. En realidad, pues yo les puedo dar a manera de tip pues que ustedes se lo aprendan prácticamente de memoria. El Código Fiscal de la Federación es, perdón, una de las leyes pues fiscales más importantes porque se vincula con ISR, se vincula con IVA, se vincula con IEPS y pues aparte de ello tiene todas las partes medulares, ¿no? Que nosotros debemos de conocer en materia en materia fiscal. Viene la parte de las disposiciones fiscales, vienen los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, las facultades o las facultades de la autoridad, los juicios, los procedimientos, las infracciones. Entonces, pues sí es muy importante conocer este código. Yo les diría que lo pudieran leer diario, todas las noches, y pues bueno, tener la idea. Sé que se cambian y que se modifican los artículos día a día, si bien es cierto, las leyes fiscales son unas de las leyes que más cambios tienen, por supuesto, debido a pues esta parte de la globalización, a la economía, a la evolución que nosotros sufrimos a diario, y debe de haber una modificación a las mismas, pero no cambian en totalidad, solamente se adecúan, se evolucionan, ¿no? Pues lo importante sería saber más o menos de qué tratan y en qué rango se encuentra para que, bueno, ya nada más vayamos complementando con los nuevos artículos que fueran surgiendo, ¿no? Que se fueran modificando. Entonces, bueno, este Código Fiscal de la Federación contiene, les decía yo, todas las leyes fiscales, las obligaciones, los derechos de los contribuyentes, en fin, ¿no? En cuestión del pago de sus impuestos. Entonces, podemos decir que es un ordenamiento jurídico que va a definir los conceptos fundamentales en materia fiscal, ¿sí? Eh, los principales que yo les pudiera sugerir sería que ustedes conocieran del artículo 1 al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, pues para conocer precisamente como lo manejamos aquí, está dentro del capítulo primero, esas disposiciones generales, qué son los impuestos, qué es el domicilio fiscal, también viene aquí esa parte. Entonces, bueno, es muy importante que lo vean. Nuestro último tema ya es el procedimiento administrativo contencioso. Ah, no es cierto, todavía nos falta otro más. El procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso. Estos procedimientos, pues bueno, son pues prácticamente defensas, son algunos medios de defensa. Perdón, aquí ya podríamos aplicar los medios de defensa. Los procedimientos o el procedimiento administrativo, el famoso PAE, es aquel procedimiento que ya puede ejercer la autoridad según pues no hayan
cumplido con la obligatoriedad que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, ni el 31, fracción cuarta. Entonces, si no han cumplido de manera obligatoria, pues la autoridad puede realizar sus revisiones y de esas revisiones, pues le va a solicitar al contribuyente, bueno, pues que pague o que realice las obligaciones a los cuales está sujeto, ¿no? Ya que este procedimiento administrativo de ejecución, como su nombre lo indica, va a ser ese procedimiento administrativo sin la intervención de las autoridades judiciales. Van a intervenir aquí la autoridad hacendaria, la autoridad fiscal, en donde le requerirá al contribuyente a lo mejor pues un comprobante de ingresos o que le proporcione sus declaraciones, que le integre, por ejemplo, los gastos, que le integre la facturación. Y bueno, vendría ahí una parte de la revisión que tiene que cumplir el contribuyente. Aquí la autoridad fiscal, pues bueno, va a emitir un mandamiento para poder realizar esa ejecución, en el cual pues van a señalar la fecha en la que se está emitiendo un crédito fiscal, si es que lo hay. El crédito fiscal va a ser un pago que determinó la autoridad, ¿no? Un crédito fiscal puede ser un pago provisional correspondiente al mes de julio, por ejemplo, ¿no? Y pues la resolución en la que se emitió ese crédito, la designación de las autoridades que van a estar facultadas para poder realizar o practicar ese procedimiento administrativo de ejecución. Posteriormente, se van a tener que constituir dentro del domicilio fiscal del contribuyente, de que llegarán o dejarán el requerimiento correspondiente y bueno, el contribuyente tendrá que darle seguimiento oportuno. Si es acreedor a una multa o sanción o infracción, bueno, pues tendrá que cubrirla, ¿no? Y se tendrá que dar todo ese proceso, todo ese seguimiento, ¿vale? En caso de que el contribuyente, pues bueno, no quiera pagar esa multa o no pueda integrar esa parte de los créditos fiscales, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces procedería a la parte del embargo. Viene un embargo precautorio en donde únicamente sería la posesión o la toma de posesión de los bienes y después vendría ya el embargo físico. Para el embargo precautorio, pues bueno, se toman a consideración los bienes inmuebles, por ejemplo, las acciones, los bonos, las obras artísticas, si es que las tienen, el dinero, los metales preciosos, las cuentas bancarias son las primeras, ¿no? Que caen, los negocios del contribuyente o negociaciones que tenga. Y pues bueno, sería básicamente lo que podrían embargar. El contribuyente pudiera realizar un medio de defensa, pudiera interponer algún recurso o probablemente el amparo, pero pues lo importante es que no se llevara a cabo todo el PAE, ¿no? Todo el procedimiento administrativo de ejecución, es el famoso PAE, sino que pudiera, pues bueno, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, que pudiera resolver de momento, ¿no? Que no se esperara a que concluyera hasta la parte del embargo, sino que en el señalamiento de bienes, sino que pudiera a lo mejor desde el principio pues atender a la autoridad, porque si bien es cierto, pues son obligaciones que nosotros tenemos, la parte de contribuir a ese gasto público y pues nosotros necesitamos pues sí, finalmente cumplir con esa obligación de las contribuciones, no evadirlas, seguir al pie de la letra lo que establecen las leyes fiscales, el código, y bueno, pues obviamente no tendríamos ahí ya ningún problema, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahora sí, ya por último, comentarles, yo se los puse aquí a manera de resumen, lo que sería nuestro sistema tributario. Tenemos nuestro sistema tributario, lo que es federal, estatal o municipal. En el ámbito federal, pues bueno, hablaríamos, por ejemplo, de un impuesto sobre la renta, de un IVA, de un impuesto sobre automóviles nuevos o de un IEPS. Se los dejo así para que nos quede más claro, ¿no? Con cosas ya tajantes, con impuestos tajantes y palpables. El estatal pudiera ser el impuesto por la adquisición de vehículos, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, ajá, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor, el impuesto sobre nóminas, que también es básico, es un impuesto estatal. El municipal, el sistema tributario municipal, estaría el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, el impuesto por alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que yo quiero dejarles o lo que yo quería compartir con ustedes. Es el material correspondiente
a su materia. Yo espero que tengan la oportunidad de poderlo revisar. Yo, pues bueno, me reitero nuevamente a sus órdenes. Mi nombre es Yonoen Gómez Paredes y estaré pendiente de sus dudas, de sus preguntas, de sus envíos también para evaluarlos con oportunidad y poder retroalimentarlos en su momento, ¿vale? Pues bueno, que tengan un maravilloso día. Me despido de ustedes y hasta pronto.